Bueno, es un gusto para nosotros estar en contacto con una amiga, por lo menos con una colega también, que hace las veces de comunicadora. Estamos hablando con Claudia García, ella es gestora intercultural, es una compañera que está en México en estos momentos. Ustedes saben que en estos momentos México, tanto como Canadá y Estados Unidos, bueno, está toda la atención puesta allí porque está el Mundial de Fútbol, ¿no? El deporte más popular del mundo se está desarrollando en estos momentos, organizado por los tres países. Pero bueno, queremos preguntarle a Claudia de primera mano, bueno, está bien, el Mundial, el fútbol, la FIFA, bueno, y todo lo que hay en esa alegría de multitudes, en este deporte más popular del mundo, pero queremos saber qué está pasando en México. Hemos visto algunas cosas por redes sociales, movilizaciones de docentes, quejas de mexicanos donde parece que se va tapiando un poco la pobreza, digamos, ¿no? A través de distintas pancartas y, bueno, y muros, digamos, ¿no? Bueno, Claudia, contame, ¿cuál es la sensación, o tu sensación como militante, como alguien que sigue los movimientos sociales en México? ¿Qué está pasando en México? ¿Qué está pasando desde ahí? ¿Cuál es la mirada de los ciudadanos? Pues es muy complejo porque sí soy militante, pero también me gusta el fútbol y resulta muy complejo pensar que en estos momentos se invirtió muchísimo dinero para justo para el mundial, muchísimo dinero que no se está invirtiendo en otras cosas como lo es la búsqueda de personas desaparecidas. O sea, en México existen más de 136,000 personas desaparecidas, según registros oficiales, y pues todos esos recursos se decidieron irse a un mundial que ni es para nosotros, ¿no? O sea, es muy frustrante como una aficionada del fútbol pensar que no, o sea, para mí, para una persona trabajadora, es impagable un boleto en el Estadio Azteca o un boleto en cualquier juego del Mundial, ¿no? Entonces hay mucha frustración y hay mucho enojo pues contra el gobierno y contra el Estado mexicano porque decidieron invertir en esto, y hay otros miles de problemáticas más como la de las personas desaparecidas, pero también como la de la Coordinadora Nacional de Trabajadores por la Educación, que es la CENTE, que justo son los docentes de estados como Oaxaca, Guerrero, que además son los estados donde hay mucha más pobreza y más desigualdad, que justo pues en estos momentos se están activando todas estas formas de manifestación para decir, esto también es México, ¿no? México no es todo lo que han querido hacer que somos, porque además han sido ridiculeces, no solo de invertir las cuestiones estéticas, ni siquiera cuestiones estructurales como lo es el transporte público, sino solo a cuestiones estéticas y a cuestiones donde también nos folclorizan como mexicanos, ¿no? Justo en unos días se va a hacer un tipo de desfile como de Día de Muertos, que Uh no -huh. tiene absoluto sentido para nosotros, además siendo una fecha tan importante y tan relevante por nuestra relación con la muerte. Uh -huh. Y pues eso, ¿no? Creo que en general hay muchos movimientos y muchas personas muy molestas, incluso personas no tan politizadas o que no están justo acompañando a madres o que no están involucradas en algún movimiento en específico, que sí están hartas de, pues uno, todo financiación del mundial, donde además la FIFA no va a pagar impuestos en México. O sea, de los tres países en los que se está haciendo el mundial, es en México donde no va a pagar ningún tipo de impuestos. Entonces estamos muy enojados y pues nos cuesta mucho celebrar, ¿no? O sea, nos cuesta mucho pensar. Hay una frase que yo la pienso mucho y es, la pelota vuelve a casa, pero nuestros desaparecidos, ¿cuándo? ¿No? Uh Entonces -huh. creo que ese es como el sentimiento generalizado, sobre todo de quienes no podemos acceder a ver ninguno de los partidos en ninguno de los estadios. Claudia, ya que lo mencionaste, ¿cuánto sale un boleto para asistir al Mundial, una entrada? Yo los busqué porque fui muy ilusa, y el más barato, además hicieron una cuestión como de que te tenías que registrar y tenías que ser sorteado, así como una cosa muy rara, pero el más barato eran 35,000 pesos, que son básicamente unos $2,500 más o menos. Era el boleto más barato para poder acceder a alguno de los partidos del Mundial.
Claudia, aparte del colectivo de organizaciones de derechos humanos, que lo has mencionado varias veces, quién más está en la calle? Hemos visto a docentes también que están peleando por sus sueldos, por la mejora de sus ingresos. ¿Qué otros mexicanos están en la calle, aparte de organizaciones de derechos humanos y familiares desaparecidos? También están estudiantes y hay una fuerte, o sea, el Mundial lo que también vino a hacer es profundizar la crisis de vivienda en México. Lo que sucedió es que a muchas personas que rentaban cerca de las inmediaciones del Estadio Azteca o en una ruta cercana las empezaron a despojar de sus departamentos y pues eso, la crisis de vivienda se profundizó y la crisis de las rentas, ¿no? O sea, una renta que antes eran 8,000 pesos mexicanos que podrían ser, estoy pensando como $200 más o menos, no estoy imaginándome eso. Bueno, una renta muy barata se triplicó. O sea, ahora no hay rentas que bajen justo de 25,000 pesos, 30,000 pesos. Entonces también se están manifestando pues todas las personas que están contra la gentrificación, sobre todo estudiantes y gente joven que está buscando vivienda digna para todas las personas. Entonces también ellos se están manifestando, algunos campesinos, que también es un problema complejo en México histórico. Creo que también muchos activismos aprovecharon este momento en donde México iba a ser tan visible internacionalmente. También se están manifestando como movimientos ambientalistas contra la crisis climática y cómo justo son estas personas hipermillonarias e hiperricas las que más contaminan y a que menos se les cobran impuestos, las que pueden además acceder a este tipo de espacios y de mundiales. Claudia, bueno, la verdad que, bueno, por supuesto que es un buen momento para visibilizar estas causas de los hermanos mexicanos y al mismo tiempo pensamos, bueno, comparando el gobierno de nuestro país con el de ustedes, ¿no? Nosotros hemos tenido gobiernos progresistas populares, como fueron el de Néstor y Cristina Kirchner. Bueno, hoy sabés que gobierna Milei, que es la ultraderecha que está gobernando nuestro estado, nuestro gobierno. Pero bueno, también miramos con buenos ojos desde este lado, digamos, no tan lejos, bueno, la gestión de la actual presidenta de México, digamos, ¿no? Que para nosotros, digo, desde acá suena como un alivio, digamos, ¿no? Digo, la posibilidad de que esté Petro en Colombia o que gane Cepeda, bueno, que Obrador haya seguido una presidenta mujer, que siga la misma línea, teniendo en cuenta la desigualdad de la historia de México, ¿no? Con tantos gobiernos de derecha y neoliberales, digamos, ¿no? Al margen de esta cuestión, bueno, ¿cuál es la situación del pueblo con el gobierno actual de México? Pues es que justo ahora es complicado porque creo que tanto Claudia como AMLO tuvieron mucha aprobación por la mayor parte de la gente, ¿no? O sea, quedaron muy bien y de hecho tú puedes seguir escuchando en la calle hablar a gente como decir que AMLO ha sido nuestro mejor presidente. Entonces creo que relacionado con el grueso de la población, la gente sigue muy contenta, sobre todo con la gestión de AMLO y más o menos con Claudia, porque además pues, AMLO era muy carismático y claro que construyó por 18 años todo su trabajo político. Creo que particularmente ahorita donde yo veo una crisis con el gobierno, sobre todo en la Ciudad de México, que desde que la Ciudad de México se volvió un estado, digamos, independiente, antes no funcionaba así, sino solo era como un departamento del Distrito Federal que funcionaba y dependía muchísimo del gobierno federal. Hace ya varios años que sí es un estado y que tiene su propio gobierno, siempre fue regido por gobiernos progresistas. Estuvo AMLO, estuvo Mancera, gente de partidos progresistas y partidos que se hacían llamar de izquierda. Yo creo que justo con la gestión de Clara Brugada y con la gestión relacionada con el Mundial, para mí es muy probable que se pierda la ciudad, ¿no? O sea, que era el gran bastión de la izquierda. De hecho, le llegaron a llamar la ciudad de los derechos, porque pues íbamos muy avanzados a comparación de los estados de la República Mexicana que eran mucho más conservadores o que estaban regidos por el PAN. Pues aquí se logró el aborto en el 2000, ¿no? O sea, como se lograron muchas cosas. Entonces, en realidad creo que con el gobierno federal ahí vamos, porque además la gente admira mucho como el trabajo de Claudia con Trump, como esta relación
estos diálogos que pueden tener, pues la gente lo respeta mucho, pero sí creo que a nivel local y pues a nivel local, la cuestión es difícil, ¿no? Porque además con todos los arreglos del mundial, lo único que nos gustaba mucho a los chilangos, que se le llama así a las personas que vivimos en Ciudad de México, era el metro, ¿no? El metro nos parecía pues el mejor transporte público, nos llevaba a todos lados, todos por 5 pesos, ¿no? O sea, era muy, muy barato. Y ahora con todos estos arreglos, pues se triplicaron los traslados y eso a quien le pegó directamente fue a la clase trabajadora. Claro. Entonces, sí, creemos que eso, pues sobre todo en Ciudad de México, está muy, muy complicado, pero creo que con el gobierno federal todavía hay muchas cuestiones como los programas sociales, el aumento del salario mínimo y todas esas políticas que empezó el gobierno de AMLO y que continuó el gobierno de Claudia Sheinbaum, que a la gente les gusta mucho y que es verdad que ha sacado a mucha gente de la línea de la pobreza, como eso no se va a negar, pero creo que sobre todo a nivel local pues hay mucho descontento. Bueno, ¿y hay algún personaje, digamos, algún personaje de derecha que esté asomando y que esté aprovechando esta oportunidad como está pasando en estos momentos en Colombia? Sí, no tiene fuerza porque la verdad es que creo que en México la derecha sí lo ha hecho muy mal también, como en términos de oposición, pero hay una alcaldesa, que es la alcaldesa de la Cuauhtémoc, que fue muy famosa recientemente porque recibió a Ayuso. Sí. Se llama Alessandra Rosado. Sí. Y ella tiene mucha aprobación, sobre todo por la gente de derecha, y porque tiene pues toda esta cuestión, muy Milei el asunto de grabarse, de decir que ella no es política, ¿no? Que ella es otra cosa. Entonces, sí, no se graba a las 5 de la mañana y va a hacer sus recorridos, levanta puestos de comercio informal, como que tiene toda una comunicación pública y política muy fuerte. Sobre todo ella en Ciudad de México es muy querida y tiene muchas personas como a favor de ella. Yo no veo a nadie a nivel federal. Está Salinas Pliego, que es un empresario que además debe muchísimos millones de impuestos al Estado y que también como que ha intentado impulsar su carrera política, igual hablando de que no es político y que es empresario y que él ve por el crecimiento de todos, pero creo que todavía no está tan consolidado como en otros lados. Pero bueno, así pasó en Colombia y así pasó en Guatemala, ¿no? En realidad no sabíamos quiénes eran esos personajes de derecha hasta que yo creo que hubo muchos votos de castigo para la izquierda. Sí, lo que pasa que, bueno, el pueblo parece no perdonar a los gobiernos de izquierda, centro-izquierda, ¿no? Ser implacables, ¿no? Con los gobiernos de centro-izquierda y no así con la derecha, ¿no? No hay que subestimarla. Nosotros pensábamos lo mismo, ¿no? Milei no va a ganar y finalmente ganó Milei, ¿no? Bueno, te quería preguntar, nosotros, por lo menos hasta la llegada de Milei, tenemos una política de derechos humanos que es un ejemplo en todo el mundo. ¿Cuál es la posición que ha tomado Claudia y el Poder Ejecutivo con respecto a realmente, ¿no? Tratar de encontrar a los desaparecidos? Bueno, ni siquiera te menciono el tema de los narcos, ¿no? Que es otro gran tema de México, pero quería saber si hay una decisión del Estado mexicano en realmente, ¿no? Generar una política, como se dice en Argentina, de memoria, de verdad y de justicia, y que vayan en cana, no que paguen. Pues no, la verdad es que yo creo que lo más triste es que no hay una política integral, no hay ni siquiera un gran financiamiento para la búsqueda de personas. También tenemos una gran problemática de crisis forense. Hay al menos más de 70,000 cuerpos que están en CEMEFOS que no se han logrado identificar. O sea, se podría decir que de 133,000 desaparecidos, tal vez algunos estén en esos 70,000 cuerpos que existen en los CEMEFOS de los estados, incluyendo la Ciudad de México. Y pues no hay en realidad una política integral, no se le destinan grandes recursos, no hay suficiente personal. Como que incluso los grandes casos, como es el caso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, cuando se empezó a investigar al ejército fue cuando se quedaron parados.
Entonces, pues eso, como que no hay, o sea, hay una gran mancuerna entre el Estado y los militares, y pues yo sí creo genuinamente que no va a haber memoria ni verdad mientras no se juzgue a los militares. Y eso dudo mucho que pase. Bueno, una pena, la verdad que uno mira con mucho, bueno, con mucha alegría, ¿no? Un gobierno progresista en México, ¿no? En Colombia, ¿no? Viendo lo que está pasando en Argentina, lo que está pasando en Bolivia. Bueno, Claudia, querer agradecerte por estos minutos, porque la verdad que uno cree estar informado sobre lo que pasa. Fíjate, a uno le cuesta informarse sobre lo que pasa en nuestro país. Imagínate lo difícil que es poder realmente saber qué está pasando en México, ¿no? Como también lo que está pasando en Bolivia, ¿no? Con un pueblo sublevado, con los obreros, los campesinos, los sindicatos, ¿no? Con un gobierno también de derecha. Claudia, ¿hay algo que te ha quedado que quieras decir, bueno, que te parezca importante sobre la foto actual de México? Pues que creo que justo, ¿no? México es un país demasiado grande y demasiado complejo. En realidad hay cosas, pues no sé si que aplaudirles porque creo que es su trabajo, pero hay cosas que reconocer justo del gobierno progresista y que no estamos como en otros países. Pero sí te quedan muchísimas tareas pendientes, ¿no? Sobre todo con nuestras personas desaparecidas y como con los niveles de violencia que se viven en el país contra las personas defensoras, etcétera. Entonces, pues eso, decir que México tiene problemas igual de grandes que su territorio, entonces, y que es igual de complejo, ¿no? O sea, como que tampoco diría yo, no, Claudia es la peor, porque también es complicado hacerle ese juego a la derecha, ¿no? O sea, siento que tener esos correctos matices a veces a mí me cuesta trabajo, pero que es bien, bien importante. Entonces, pues eso, que justo a mí me parecían muy representativas las fotos que salieron de la inauguración, en donde había gente celebrando y gente súper contenta, pero también estaban todas esas manifestaciones, ¿no? Y que pues nos seguiremos manifestando y seguiremos accionando lo que se tenga que accionar para que se voltee a ver a las madres y para que se volteen a ver los problemas que existen en México. Bueno, Claudia, agradecerte por el tiempo, de verdad. Bueno, seguramente vamos a seguir en contacto porque nos importa mucho, pues un país maravilloso. México fue uno de los países que más abrió sus puertas a los argentinos en momentos muy complicados en la dictadura militar. Así que es un país muy, muy querido para todos nosotros, y con una cultura y con una música y con una comida y con todo. Es un país maravilloso. Claudia, muchísimas gracias por el tiempo. Te mandamos gracias a ustedes. Un abrazo a la distancia y por supuesto no dudes en contactarnos ante cualquier situación que está pasando en México. Muchas gracias a ustedes. Un abrazote. Hasta allá. Que también los queremos mucho y nos encanta Argentina. Abrazo, Claudia. Abrazo.